Vamos a continuar la clase. Y estábamos, bueno, en la parte de conducción, checamos los tres mecanismos de transferencia habíamos comentado básicamente de energía, pero a través del calor. Hay otras formas para transferir energía. Aquí nos estamos eh, refiriendo básicamente al calor. Esta energía es calor. Y estos mecanismos de transferencia de calor pueden ser por conducción, un acento por acá, convección y radiación. Y quedamos que aquí, como nos dice, la conducción se aplica la ley de Fourier, que es muy parecida a la ley de Newton. Esta ley de Fourier. Y básicamente se aplica principalmente en sólidos, es donde tiene valores más significativos, pero no quiere decir que no se lleve a cabo en gases y en líquidos. También hay conducción, pero principalmente el mecanismo de transferencia de calor en fluidos es por convección, siempre y cuando esos fluidos estén en movimiento, porque si están estáticos, ahí seguirá siendo conducción. Y como en este caso las moléculas de los líquidos están más separadas que los de los sólidos y los de los gases todavía más separados, entonces en los gases la conducción es muy, muy baja y son muy pocos conductores de calor, y los líquidos son un poco más, pero menos que un sólido, ¿no? Dentro de los sólidos también tenemos conductores buenos y malos, ¿no? Algunos les llamamos aislantes, los que son malos. Entonces, pues también vimos los dos tipos de convección, libre o natural. Pusimos el ejemplo de la lámpara de lava, ¿se acuerdan? Y la forzada, que es por agitación o por movimiento. Quedamos que esa agitación no necesariamente es mediante un agitador mecánico, puede ser bueno, el ejemplo típico de un agitador mecánico, por ejemplo, la cuchara, ¿no? La cuchara con la cual agitamos el café, por ejemplo, o la copa de naranjada que les decía que tiene hielos y que la agitamos para que quede homogénea la temperatura. Decimos nosotros, de forma coloquial, decimos que cuando agitamos esa copa que tiene hielos, para que se enfríe, ¿no? Para que se enfríe toda la naranjada. Y bueno, entonces, no quiere decir que cuando haya convección no haya conducción, pero dentro de esa eh, convección va a ir esa conducción también, pero es muy baja, ¿no? Entonces, el mecanismo principal es por convección debido a la agitación. Entonces, vamos a usar este H, que es un coeficiente convectivo, pero es muy probable que dentro de esta H también esté involucrada la conducción y hasta quizás radiación, ¿no? Pero que estas cantidades son tan pequeñas que, pues por eso a esta H le llamamos un coeficiente convectivo, porque básicamente lo que gobierna aquí es la convección, y los otros son tan pequeños que a veces hasta los despreciamos, ¿no? Y la ley de Stefan Boltzmann, que aquí les dije que erróneamente la taché, porque pues está bien esta ecuación, nada más que esta es una forma más práctica, por así decirlo, ¿no? De hecho, aquí debería de tener una E, ¿no? Es la temperatura efectiva o temperatura absoluta. Y la diferencia con la radiación es que la radiación se transfiere en medios materiales, se puede transferir en medios materiales o en el vacío, ¿no? Cosa que la conducción requiere y la convección requiere material, ¿no? O sea, estamos hablando ya sea de fluidos o de sólidos, ¿no? O sea, de gases sólidos o líquidos, ¿no? La radiación, por ejemplo, también se puede transmitir a través de líquidos, de gases y hasta de sólidos, dependiendo del tipo de radiación, ¿no? Se puede transferir ahí energía, ¿no? Recordemos que la radiación es muy, muy general, todo el espectro electromagnético,
Pero muchas veces, pues nosotros de forma práctica la referimos a la radiación solar, ¿no? La radiación solar, pues es una energía que nos llega, por así decirlo, gratis, ¿no? Y que esta energía, pues es la responsable de la mayor parte de la energía que nosotros usamos actualmente, incluida la del petróleo, ¿no? El petróleo tiene mucha energía que nosotros liberamos a través de por así decirlo, liberamos a través de la combustión, ¿no? La reacción, de una reacción química de combustión que libera energía. Y podemos por eso, cuando calentamos un combustible, gas LP, por ejemplo, podemos eh, hacer la reacción de combustión y posteriormente transferir calor, por ejemplo, en una caldera a agua, que esta salga a alta velocidad. O sea, ya estamos haciendo cambios de energía, ¿no? De una energía química que tenía combustible, se transfirió por medio de calor al agua, el agua aumentó su energía interna y sobre todo la cinética y sale disparada en forma de vapor y esta a su vez genera una energía de movimiento, trabajo, que mueve, por ejemplo, una turbina y este movimiento de un campo magnético genera una transferencia de electrones que no es otra cosa que la energía eléctrica, ¿no? O sea, generamos electricidad. Y pasamos de una forma de energía a otra. Esta es la primera ley de la termodinámica, ¿no? La segunda ley nos dice que no podemos transferir de una forma a otra energía completamente toda la energía, ¿no? Y no tiene que ver por eficiencia, tiene que ver por segunda ley. Siempre no vamos a tener a pasar de un proceso a otro 100% el cambio de energía de una a otra, ¿no? A menos que quisiéramos transferir todo a calor, ¿no? ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Entonces, esa es la ventaja de la radiación, se puede transferir hasta en el vacío, pues también se transfiere aquí a través de gases. El mejor ejemplo es que el Sol, la radiación nos llega a la Tierra, pero no nos llega toda la radiación porque a través de la atmósfera pasa cierta cantidad de frecuencias o cierta cantidad dentro del espectro electromagnético, cierto intervalo, ¿no? De, de, de radiación electromagnética. Algunas son desviadas o no pasan, ¿no? A través de la atmósfera y por eso la atmósfera nos ayuda a que no salgamos un rato y ya nos dé un cáncer de piel por rayos UV. O sea, sí pasan los rayos UV, pero la mayoría quedan, por así decirlo, bloqueados, ¿no? No pasan igual que en el vacío. En el vacío pues, se transfiere mejor la radiación, ¿no? Ok, la radiación, pero ya la conducción y la convección, pues no, ¿no? Básicamente no hay transferencia porque se requieren medios, se requiere material, ¿no? Ok, entonces empezamos a ver el mecanismo de conducción, ya vimos que lo más común que la conducción la, este, la estudiamos en sólidos y entonces empezamos hablando de un sólido de este tipo, que es como una pared, ¿eh? Parece un ladrillo, pues vamos a suponer que esta es toda una pared que tiene un área. Y de este lado de la pared vamos a suponer que esta es una habitación, ¿no? Esto podría ser una habitación en el cual aquí yo puse que la temperatura interior es mayor a la temperatura de afuera, ¿no? Este, esto sería, por ejemplo, un caso al revés de aquí, de esta zona. Podríamos hablar de esta zona, vamos a suponer que aquí, al revés, ¿no? Que de este lado sea una habitación. Esta pared está en la parte interior de una habitación, ¿no? Y vamos a suponer que aquí en esta habitación tenemos un aire acondicionado donde tenemos una T final de este lado. Yo les puse un ejemplo, ¿no? De 20 grados, ¿no? Vamos a suponer que está a 20 grados y aquí T de 35, ¿no? Y del otro lado de la pared está 35 debido a que está el medio ambiente, ¿no? Vamos a suponer que estamos en un lugar caliente que está a 35, entonces a través de esta pared va a transferirse calor
Y aquí está 20 porque tengo un aire acondicionado, o sea, ¿qué significa? Que el aire acondicionado va a estar, por así decirlo, eliminando calor o eliminando energía para que se mantengan los 20. Entonces, entre mejor aísle esta pared, mejor eficiencia, ¿no? Menos luz voy a utilizar para el aire acondicionado, porque esta habitación por dentro se va a estar calentando debido a el calor de afuera que está transfiriéndose por la pared y también pues, por las otras paredes y por arriba, por el techo, por la losa, ¿no? Entonces, por eso pues, sería ilógico poner un aire acondicionado donde tenemos lámina de metálica, por ejemplo, lámina de zinc, ¿no? Es muy buena conductora y pues, rápido estaría entrando el calor. Por eso, en lugares tanto calientes como muy fríos, donde hace mucho frío, rápido se enfrían las casas que son de lámina de metálica y donde hace mucho calor también rápido se calientan. ¿Cuál es una opción? Pues quizás poner plafón abajo de la lámina. Si tenemos lámina, ponemos un plafón o simplemente si no queremos gastar mucho, podemos poner se venden estructurales esas como son como placas de este unicel y los dejas también a una cierta altura para que también el aire que quede ahí atrapado te sirva como un colchón de aislante, ¿no? Por poner un ejemplo, en la universidad están mal diseñados el problema de que no saben de esto, ¿no? Ya ven que están así los salones y aquí hay unos ventiladores, estos están mal, porque básicamente al estar echando el aire, están echando el aire caliente de la losa, ¿no? La losa, aquí pega la radiación, se transfiere el calor a través de la losa hacia abajo y y estos ventiladores pues echan aire. Lo ideal es pues hacer unos salones más altos para que estos ventiladores queden más abajo, ¿no? Y dejen un colchón y quizás hasta lo ideal sería tener ventiladores normales abajo o en las paredes o quizás y también si no vamos a tener aire acondicionado hacer algunos agujeros para que salga el aire caliente. Por convección natural, el aire caliente sube, ¿ok? Sube y sale. Entonces, esa es una creo que mejor opción. No, déjeme borrar todo esto. Y entonces, bueno, vamos a regresar. Es un poquito más de explicación. Y estamos en el mecanismo de conducción, ¿no? O sea, aquí en un sólido, quedamos entonces que si yo digo que Y empieza a crecer de aquí hacia acá, es mi coordenada Y, entonces aquí en este punto, en todo este punto tendré mi coordenada YI. Lo más común es que ese YI empiece yo de un punto cero hasta un Y final. Este Y final va a ser el ancho o la longitud que hay aquí de esta pared, ¿no? A este Y voy a tener un T inicial y a este YF un T final, ojo, porque en el examen algunos me invirtieron, ¿no? Eh, los límites de integración estaban invertidos, ¿no? Como dice aquí, si TI inicial es mayor que T final, pues el calor va a ir hacia acá, ¿no? Que es lo que decíamos, es como si aquí de este lado de la pared estamos en una habitación enfriada por un aire acondicionado y aquí estamos afuera de la habitación, donde aquí tenemos 35 grados, por ejemplo, aquí en la zona, ¿no? Y al final de cuentas, si yo hago Y final menos Y inicial, es este espesor, ¿no? De la pared que le puse L. Entonces, ya vimos que aplicamos ley de Fourier, que es muy parecida a la ley de viscosidad de Newton. Aquí lo único que estoy haciendo, si estamos en estado estacionario, o sea, no cambia esta T, ni esta, ni este espesor, esta Q, la cantidad de calor que se va a estar transfiriendo va a ser constante, ¿no? Esta Q es constante, entonces hago separación de variables, pasa de Y. Esta K también puede variar con la temperatura, pero también le pusimos K es constante. En este caso varía a veces poco y se puede considerar, ya había comentado, como un promedio o muchas veces se puede considerar constante. Cuando no, pues sí tendríamos que
meter una función de K con la temperatura e integrarlo junto con la temperatura. Lo más común que se considera constante, ¿no? Eso ya va a quedar de criterio de que si es estamos usando dos temperaturas muy diferentes acá, y este sí varía mucho con la temperatura, ahí sí tendríamos de preferencia meter una función de cómo varía con la temperatura acá. Y cuando no, como en este caso no hay tanta diferencia de temperatura, quizás usar un valor promedio entre estos dos, pero bueno, aquí lo que vamos a hacer, eso que quizás ya para hacer más cálculos de este tipo, es el curso de transferencia de calor. Aquí nada más es para introducir al mecanismo de conducción, entonces podemos sacarla acá como constante. Es lo más común, ojo, no siempre es constante. De hecho, lo voy a poner aquí con azul. K puede ser función de la temperatura. O sea, de forma práctica ingenieril, pues muchas veces no varía tanto y se considera constante. Y una opción es obtener un promedio entre las dos temperaturas y ese valor lo sacamos como constante. ¿Ok? Si es constante, sale de la integral, entonces simplemente integro. Aquí me va a quedar la integral y evaluada de y final a y inicial. Nos queda la diferencia y final menos y inicial, que ya habíamos dicho que es la longitud. Menos k, y aquí también la integral de dt me queda t, y evaluado en t final menos t inicial, me queda entonces menos k, t final menos t inicial. ¿Se acuerdan que este menos era por esto? Porque si se fijan, t final, ¿cómo es? Menor que t inicial. Yo puse aquí un ejemplo. Si t final es 20 y t inicial 35, 20 menos 35 me va a dar un valor negativo. Entonces, por eso se mete este negativo para que me dé positivo, ¿no? Entonces, si se fijan acá, ya pasé este hacia abajo y esta diferencia yo puedo decir que es la longitud L, esta longitud L de acá, ya lo explicamos, ¿no? Aquí está, que comúnmente pues esta Y inicial es desde 0 hasta un valor L, así lo podría haber puesto, ¿no? Desde 0 hasta lo que vale todo esto, desde 0, aquí vale 0, hasta lo que vale esto, que vale L, ¿no? De 0 a L, yo aquí le puse Y final menos Y inicial, es lo mismo. Y aquí puse un ejemplo, ¿no? Que suponiendo Y es igual a 0 y Y es 2 pulgadas, y las temperaturas, entonces ya tengo Q. Entonces de aquí yo ya podría calcular Q, ¿no? Pero acuérdense que Q es el flux, que tiene dimensiones de energía, área, tiempo. Pero yo comúnmente lo que yo requiero es el flujo de energía, o sea, nada más energía sobre tiempo. Entonces, vamos a hacer otra. Q tiene dimensiones de energía por tiempo. Por lo tanto, esta Q es igual a Q sobre área. ¿Sí lo ven? Porque esta Q, esta Q sí tiene dimensiones de energía, tiempo y área, ¿no? Esta Q me da las dimensiones de energía, tiempo, entonces necesito aplicar el área. Pero como yo quiero Q, entonces de aquí abajo, de aquí está de Q es igual a K. Ah, ojo, acá eso es algo que hacen mucho, ya lo había comentado también. Este menos que venía de la Fourier, lo quitamos y cambiamos aquí de signo. Me queda menos t final más t inicial, ¿verdad? Entonces queda primero t inicial menos t final y ya quitamos el signo. Entonces, sobre L, ¿no? Y Q, entonces esta Q se me va a convertir en Q sobre área igual a K, TI menos TF sobre L. Por lo tanto, Q es igual a K por el área, TI menos T final sobre L.
Lo voy a poner así, para más práctico. Y esto podemos hacer a la analogía con ley de Ohm en electricidad, que corriente es igual a conductancia por gradiente. O bien si la resistencia es la inversa de la conductancia, entonces corriente es igual a la inversa de una sobre la, bueno, ojo, la inversa de la conductancia sería 1 sobre conductancia, ¿no? Esa es la inversa. Siempre que, si tengo un 2, su inversa es un medio, ¿no? 1 sobre 2. Si tengo x, su inversa es 1 sobre x, o x cuadrado es x cuadrada, ¿no? Entonces, de aquí corriente es igual, la ecuación anterior la puedo poner también. Voy a poner abajo. La ecuación anterior la puedo escribir. Q es igual TI menos TF. Y eso de ahí es L sobre K por A. O sea, estamos hablando de esta con esta es lo mismo. ¿Ok? Nada más que aquí yo puse la inversa. Si se fijan, esto de aquí es como si yo tuviera Q es igual a TI menos TF sobre 1 entre L sobre K por A. Y si yo multiplico extremos me da el numerador y medios me da el denominador, me queda exactamente lo mismo, ¿no? O sea, me queda que este por este, que son extremos, me queda este por este, ¿ok? O sea, este por este por este. Y en el denominador me queda 1 por L, me queda L. Entonces, esto es lo mismo que esto. Perdón, todo esto, ¿sabes? Todo esto es lo mismo que todo esto, ¿no? Pero aquí ya puse su inversa, ¿no? Entonces, en este caso, yo también tengo aquí conductancia de calor, o sea, conducción de calor es igual a, perdón, corriente o flujo. Aquí en lugar de corriente, le puse corriente, pero también le podemos poner para evitar este flujo o corriente. Entonces, aquí le voy a poner flujo de calor es igual a la conductancia por gradiente. ¿Gradiente de qué? De temperatura. Pero la inversa, si Ka sobre L es la conductancia, su inversa es la resistencia. O sea, 1 sobre Ka sobre L, que es lo que yo tengo acá, ¿no? Esto es como que yo tengo un 1 sobre LK, K por L, ¿ok? No sé si lo ven, pero aquí esto, 1 sobre todo eso, ojo, este 1 es como si estuviera 1 sobre 1 y otra vez por leyes de extremos y medios, me queda L sobre K, ¿no? Acá. ¿Se acuerdan que la inversa simplemente es eso, ¿no? La inversa de este
Es 1 sobre Ka sobre L. Pero esto es igual a esto, por lo de medios y extremos, porque este 1 es como si estuviera en otro, dividido entre otro 1, ¿no? Y ya extremos me da L y medios me da K. Entonces, por lo tanto, también yo digo que eh, eh, flujo de calor es igual a gradiente de temperatura entre resistencia. Ojo, le llamamos gradiente a esa diferencia porque podemos generalizar después esa diferencia en un gradiente. Un gradiente, ¿se acuerdan por ahí hay que usar la letra nabla? Pero por lo pronto vamos a dejarlo así. Entonces, de ley de Ohm, ¿verdad? Es más o menos lo mismo. Flujo de corriente eléctrica es conductancia por gradiente. Gradiente, este es de voltaje, de volts, ¿no? Voltaje. En la ley de Ohm, ¿no? Entre mayor sea la diferencia de voltaje, mayor va a ser el flujo, ¿no? Y aquí también, entre mayor sea el gradiente o la diferencia de temperatura, mayor va a ser el flujo. Eh, ya lo comentamos y creo que lo podemos ver esto. Si nosotros tenemos un café, una taza de café muy caliente, y vamos a ver que al principio se enfría rápido, ¿no? La mejor forma de verlo sería pues, metiendo un termómetro y ver, ir midiendo, ¿no? Cómo va cambiando la temperatura. Este, no lo vamos a hacer aquí, pero podríamos hacer, ¿no? Sin problema. Que al principio para pasar, para bajar 5 grados va a ser mucho más rápido que después, entre más se acerca la temperatura ambiente, ya esos 5 grados van a tardar más. O sea, porque al principio teníamos un gradiente, una diferencia, estaba más caliente el café con respecto al medio ambiente. Hay un mayor gradiente, mayor flujo de calor y se enfría más rápido. Pero conforme pasa el tiempo va bajando la temperatura del café y se va enfriando más lento porque hay un gradiente menor. Entonces, entre mayor sea también, ¿no? Y entre también mayor sea la conductancia va a ser mayor o al revés, ¿no? Entre mayor sea la resistencia, menor va a ser el flujo de calor. Entonces, se acostumbra más trabajar con resistencia que con conductancia. O sea, esta ecuación viene de ley de Fourier y se acostumbra a ponerla así para este tipo de problemas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se acostumbra a decir que aquí hay una resistencia a la transferencia. O sea, esta pared genera una resistencia y esa resistencia depende de esta longitud. O sea, entre más gruesa sea la pared, para que pase el calor va a haber más resistencia. También depende de la conductividad, ¿no? Esa resistencia depende de la conductividad. ¿Ok? Entonces, depende de la conductividad. Entonces, entre mayor sea la conductividad, mayor va a ser el flujo de calor, ¿no? ¿Ok? Entonces, como si se fijan aquí, como la conductividad está hasta abajo, termina siendo medios por extremos, termina pasando arriba. Por eso, si se fijan, entre mayor sea la conductividad, si este crece, o sea, sea mejor conductor. El caso de la cuchara, decíamos, la cuchara si es de metal, conduce mejor el calor, ¿no? Por eso nos quema cuando la agarramos y la metemos en la sopa. Y y si es una de madera, tiene poca conductividad, entonces es menor la transferencia de calor. Y la otra es el área, ¿no? El área, entre mayor sea, pues hay mayor flujo de calor, ¿no? Entre mayor sea esto, pues hay más área en la cual se puede transferir calor. Ojo, esto es cuando estamos calculando Q mayúscula, porque cuando es Q minúscula, no depende del área, ¿no? Porque ya es por unidad de áreas, por cada unidad de área, por ejemplo, por cada metro cuadrado, etc. Entonces, Q es igual a la densidad de flujo de calor, ya lo habíamos dicho, ¿no?
o flux, calor. Dimensiones, ya también nos habíamos dicho, pero para que no se nos olviden, energía, tiempo, área. Y Q es igual al flujo de calor. Y dimensiones, de energía, tiempo. Para generalizar, las dimensiones son estas, las unidades pueden ser diferentes. Por ejemplo, de energía podemos usar los joules, el tiempo, por ejemplo, en segundos, ¿no? Joules por segundo, que son watts. Pero podemos usar en el sistema inglés BTUs, ¿no? BTUs por hora, por ejemplo, etcétera, ¿no? Aquí igual, si usamos sistema inglés, quizás usamos aquí BTUs, podemos usar segundos, por ejemplo, y el área pi cuadrado, ¿no? Ok, entonces, lo que decimos, pero en realidad todo lo englobamos en esto que le llamamos resistencia. Entonces, terminamos diciendo, esta pared genera una resistencia al paso de calor, a la transferencia de calor. Entonces, de ahí tenemos resumido, esta ley de Fourier en dos cosas, ¿no? Un gradiente de temperaturas entre una resistencia. Entonces, entre mayor sea el gradiente, pues este Q va a ser mayor, ¿no? Bueno, el Q, el otro Q, aquí también podríamos ponerle Q, lo voy a poner con negro, o Q, le podemos poner en Y porque pues tiene una dirección, ¿no? Si estamos hablando de vector o si nada más estamos hablando de la cantidad como tal, pues puede ser sin esta Y, pero si no, en el caso del flux es más común decir que estamos hablando de una cantidad vectorial, ¿no? Que tiene una dirección. Entonces, englobando lo que decíamos, el flujo de calor, Q mayúscula, va a ser función de un gradiente de temperatura. Entre mayor sea mayor será el flujo de calor, entre una resistencia. Y esta resistencia, entre mayor sea, menor será. Si aumenta, disminuirá, ¿no? Está dividiendo. Si aumenta, aumenta, y si aumenta, disminuye, ¿no? Ok. Entonces, déjenme poner otro. Siendo la resistencia, ¿cómo quedó? L sobre K. Entonces, resolviendo de acuerdo a los datos dados, ya le pusimos datos. Bueno, el problema es que no tenemos una conductividad acá. Entonces vamos a dejarlo así y vamos a hacer un problema mejor. Y entonces no tiene caso poner esto. Aquí está. Entonces, es L sobre K. Ok, en otro color para que se vea. Entonces, bueno, antes de pasar a esto, vamos a suponer que tenemos varias paredes. Esto puede pasar. Déjeme checar el tiempo porque no me voy a tardar tanto en esta clase porque tenemos 34. Entonces, voy a poner este dato que tengo aquí, que se me hace relevante. Ya lo había comentado, es en sólidos.
La conductividad térmica acá en sólidos es comúnmente mayor que en líquidos y mayor que en gas. De una forma generalizada, ¿no? Porque, ojo, también tenemos en sólidos, tenemos aislantes, entonces no siempre necesariamente, ¿no? Estos aislantes, pues depende de cuándo queramos aislar. Por ejemplo, en la pared que decíamos, ¿no? La pared, pues no queremos que nos entre el calor de afuera hacia dentro de mi habitación, porque en mi habitación yo tengo un aire acondicionado. Entonces necesito aislar, ¿no? En otros casos podrá ser diferente. Por ejemplo, si yo quiero eh, transferir calor, por ejemplo, de mi, de mi flama de la estufa hacia lo que voy a cocinar, pues utilizo una olla de metal, eso es lo más rápido, ¿no? Para calentar, porque el metal es muy buen conductor, entonces va a conducir el calor. La energía que me está dando el gas, en este caso, que es un combustible pues fósil comúnmente, ¿no? Este combustible, pues a la hora de hacer la reacción de combustión, libera esa energía que tiene, porque los enlaces que tenía de carbonos e hidrógenos tenían mayor energía que los que se van a formar después para producir CO2, etcétera. Se va a liberar esa energía y en forma de calor se la voy a transferir por ejemplo, a mi agua, si voy a calentar agua para hacerme un té, por ejemplo, ¿no? Y va a aumentar la energía interna del agua, ¿no? ¿Cómo se la transferí? Por medio de calor a través de la pared del, de la olla, por ejemplo, la cual estoy calentando el agua, a través de la pared, que ahí me conviene que esa pared sea sólida y sea, bueno, más bien que sea buena conductora, ¿no? Y comúnmente los sólidos metálicos son muy buenos conductores. Entonces voy a poner como título, ya me quedó con el negro, flujo de calor a través de una pared compuesta. Y aquí vamos a ponerle resistencias en serie. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo varias paredes, que podría yo hacerlo en un caso, que quedó medio feo. Bueno, ya no sé qué hice de nuevo. Este, entonces, sería lo lógico, voy a borrar esto, voy a poner en azul, y rápidamente, ya, esto lo voy a hacer ya con calma, nada más quiero rápido plantearlo, y que estas son cosas que sí podemos tener en la vida cotidiana, este,
Más o menos creo que se ve. Entonces, ya después lo hago bien. Eh, si tenemos algo así como tres paredes de diferente material, cada una de esas paredes puede tener una conductividad, o sea, si es de diferente material, sus conductividades van a ser diferentes. Y también puede ser que si están hechos de ladrillos de diferentes tamaños, pueden ser diferentes. Esto se suele hacer, por ejemplo, si yo aquí tengo un horno que calienta y yo no quiero que se pierda el calor porque lo que quiero es que caliente, ¿no? Y adentro del horno, aquí quizás voy a poner un ladrillo que sea resistente a esas altas temperaturas, pero quizás no sea tan buen aislante, entonces quizás aquí voy a poner dos tipos de aislante de ladrillos con más aislamiento para que no se pierda tanto el calor, ¿no? A través de, y voy a tener cada una de estas, la trabajaremos como una resistencia aparte porque, pues como, ¿se acuerdan que la resistencia depende de la longitud, de la conductividad y cuál era la otra? ¿Se acuerdan? El área, pero el área puede ser que no varíe esta área, sea la misma que de este lado, ¿no? Entonces, básicamente, lo que van a variar cada una de estos es esta longitud o espesor de cada pared y su conductividad del material de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, lo voy a dejar acá, ya voy a hacer con calma el dibujo para la siguiente clase y vamos a hacer un problema, ¿no? Ya práctico, ya está con varias resistencias para que se entienda. Y esto a veces es más práctico y más útil en cuestión de ingeniería, ¿no? Pero el tema nos lleva hacia hacer balances, ¿no? Entonces, esto nada más para entender la parte de conducción, que es la parte de introductoria. Nos vamos a meter ahorita un poquito más a, en esto, porque esto lo tienen que ver más en el curso de transferencia de calor. Entonces, hasta aquí lo dejo.